ejercicio económico, ¿no es cierto?, con el cierre de las cuentas patrimoniales tanto de ingresos como de gastos. ¿Cuáles son las cuentas de ingresos patrimoniales? ¿No es cierto? Acá las tenemos. En realidad son bastantes cuentas, ¿ya? Que vamos a ir viendo algunas nomás, las más relevantes, ¿no es cierto? Tenemos las cuentas 4, que aparecen algunas cuentas, no son todas, ¿ya? Pero tenemos acá en la cuenta 4. Son los ingresos patrimoniales, ¿ya? Tenemos varias cuentas que son, bueno, están los ingresos patrimoniales CODI 4, 143 que son los ingresos operacionales, la 431 que son los ingresos por prestaciones de servicios, que comprenden los ingresos por concepto de venta de bienes y o servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada municipalidad. Y el 43101 que son ventas de servicios, que forman parte de los ingresos patrimoniales. Luego el 432 que son los tributos sobre el uso de bienes y realización de actividades, ¿ya? La 43201 que es patente y tasas por derecho, la 43202 que son permisos y licencias, el 43203 que son participación en el impuesto territorial, artículo 37 del decreto ley 3063 del año 79, y el 43299 que son otros tributos. Bueno, aparecen algunas cosas, aparecen todas las cuentas ahí, ¿ya? Porque también tenemos dentro de los ingresos patrimoniales, ¿es cierto? Hay que agregar lo que son los ingresos financieros, que no aparecen acá, pero que corresponden al código subgrupo 433, ¿no es cierto? Tenemos también dentro de los ingresos patrimoniales el código 44, ¿no es cierto?, que sigue después del 43 y que corresponde a las transferencias recibidas, ¿ya? Que corresponde a los ingresos y donaciones que obtienen los municipios, ya sea que provengan del sector privado o público y o externo, sin efectuar contraprestación de bienes o servicios por parte de las municipalidades receptoras, ¿ya? Y luego ahí aparece el 441, ¿ya? Yo me estoy extendiendo. El 441 son las transferencias corrientes, ¿ya? Comprende los ingresos que se perciben del sector privado, público o externo, sin efectuar contraprestación de bienes y o servicios por parte de las municipalidades receptoras, destinados a financiar gastos corrientes, ¿ya? Y dentro de ello está el 44101, que son las transferencias corrientes del sector privado, la 44103, que son las transferencias corrientes de otras entidades públicas, la 44106, que son transferencias corrientes de los extranjeros, ¿ya? Y luego nos pasamos a la 442, ¿ya? La 442 que habla de la transferencia de capital, que comprende los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes o servicios por parte de las municipalidades receptoras, destinado a la adquisición de activos por parte del beneficiario. Ya, aquí tienen una finalidad específica esta cuenta, cuando hablamos de transferencia de capital. Hacen los aportes, pero van destinados a la compra, ¿no es cierto?, de un bien específico. Por ejemplo, tenemos el 44201, que es transferencia de capital del sector privado, que puede ser un aporte que hace un privado al municipio, pero que va destinado a la compra de un activo, ¿ya? La 44203, que son las transferencias de capital de otras entidades públicas, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué centralizamos, qué registramos en esta cuenta? Los municipios. La 44203. ¿Qué tipo de ingresos registramos ahí? Alguien que me pueda comentar. ¿A quién le ha tocado en algún municipio utilizar la cuenta transferencias de capital de otras entidades públicas? Y ahí registramos lo que llega del TNU y TNB. ¿Mm? TNU y TNB.
sector público, transferencia para gasto de capital. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Qué Esa es fondos, qué fondos recibimos qué fondos registramos en esta cuenta? PMU y PMB. Ya. Siempre y GEM. cuando, ya, siempre y cuando esos fondos estén destinados, acuérdense ustedes que el concepto de transferencia de capital tiene que ver, ¿no es cierto? Se lo voy a leer nuevamente. Dice, comprende los ingresos que se perciben del sector privado, público o externo, sin efectuar contraprestación de bienes y o servicios por parte de las municipalidades receptoras, destinadas a la adquisición de activos por parte del beneficiario. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, yo sé que muchos municipios reciben plata, financiamiento de la Subdere, especialmente, por ejemplo, para comprar terrenos. ¿Sí o no? ¿Hay algún municipio que haya recibido recursos para la compra de un terreno? ¿Hay antecedentes de algún municipio que haya recibido recursos para la compra de terreno? O para la compra de bienes, digamos, de bienes muebles, como por ejemplo vehículos. Coyipulli recibió para un inmueble. Para inmuebles, ya. O sea, para terreno, sí, para terreno. ¿Sí? ¿Tuvieron Compra de financiamiento? terreno. ¿Sí? ¿Quién les proveyó los recursos? La Subdere a través del PMB. Correcto. Ya, en ese caso, ¿no es cierto? Tenemos que registrar en esa cuenta, ¿no es cierto? Estos aportes que hacen los ministerios, las subsecretarías, que corresponden a transferencias para capital. Y cuando hablamos de transferencia de capital, hablamos de inversión, ¿ya? Y cuando hablamos de inversión, hablamos de inversión, en este caso, de activos, ¿ya? De bienes del activo. En el caso de la Subdere, generalmente hace mucho, ¿no es cierto?, aporta a los municipios para la compra de terrenos, ¿ya? Que van destinados a diferentes finalidades, ¿ya? Como por ejemplo, ¿no es cierto?, a la construcción de viviendas para habitantes vulnerables de la comuna, ¿no es cierto?, en los cuales ese terreno va a tener un fin específico, pero cuando se compra ese terreno, cuando se compra la municipalidad, ese terreno tenemos que activarlo como de propiedad municipal, hasta mientras no se le dé otro destino diferente, por lo tanto va a quedar a nombre del municipio, vamos a tener que registrar de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto?, y me va a formar parte del patrimonio. Luego, si ese terreno va destinado a qué, ¿no es cierto?, sea destinado a la construcción de viviendas sociales, por decir algo, ¿qué vamos a tener que hacer en ese caso? ¿Qué se ha hecho en algunos casos, en algún municipio, cuando se compran terrenos con financiamiento externo, especialmente de la Subdere, ¿no es cierto?, destinados a viviendas sociales? ¿Cómo operamos en ese caso? Sabemos que lo registramos en estas cuentas, ¿no es cierto?, transferencia de capital de otra entidad pública, pero ¿cómo los ejecutamos? ¿Cómo lo aplicamos a esos fondos? ¿Cómo aplicamos esos bienes en el fondo? ¿Qué tratamiento le damos desde el punto de vista contable y financiero? Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que activar el bien, porque es de propiedad municipal. ¿Por qué? Porque hay que inscribirlo, hay que registrarlo a nombre del municipio, por lo tanto pasa a formar parte de un bien municipal dentro del inventario. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a registrar? Cuando tengamos ya el registro de propiedad que acredite que en el conservador de bienes raíces ese bien ya está a nombre del municipio. ¿Ya? Profesor, Sí, dígame. yo tengo mis dudas porque a lo mejor, efectivamente, de acuerdo a lo que usted dice, yo lo habría registrado mal, porque nosotros lo registramos en el presupuesto, ¿cierto? En el 215-3102. Hay que registrarlo Pero, presupuestariamente en la cuenta de terrenos, en el sí, presupuesto pues, de... pero de proyecto, no en terreno en la 29. Ya, en ese Claro, caso, tengo la duda, a lo mejor no lo hice bien, pero yo ya, la puse en el 31 ya. porque Si, venía si directamente para corresponde, comprar un si terreno para corre- vivienda. claro, si corresponde a algún proyecto debidamente definido por la municipalidad, ¿no es cierto?, con código INI, está Sí, informado la Contraloría, obviamente que va a formar parte, ¿no es cierto?, del costo del proyecto, ¿ya? Siempre y sí, cuando, ¿no es cierto?,
lo haya construido directamente el municipio. Ojo con eso, ¿ya? Si el proyecto lo hace directamente el municipio a través de una licitación pública, ¿no es cierto? ¿Ya? Obviamente que voy a tener que registrar en el concepto terreno, ¿ya? Pero generalmente, ¿no es cierto?, de lo que yo he podido apreciar en algunos casos, generalmente el municipio cede en forma gratuita estos terrenos para la construcción de viviendas sociales. ¿Ha ocurrido algún municipio? ¿Han hecho ese proceso? Bueno, generalmente, ya, en algunos casos, ya, los municipios le transfieren este tipo de bienes, a veces en forma gratuita, ¿no es cierto? Cuando se trata de viviendas sociales, se transfiere al Servio, ¿cierto? Que es el ente fiscal en el cual, ¿no es cierto?, está destinado a la construcción de viviendas sociales y que se, ¿no es cierto?, se regula por toda la normativa respecto a ese proceso. Que ahí yo no voy a entrar al detalle porque ya es un tema que es aparte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros acá? En el evento que eso ocurra, ¿no es cierto?, primero que nada, si lo vamos a traspasar a otra entidad pública, primero que nada tenemos que también, como se trata de un bien inmueble, y los bienes inmuebles, ¿no es cierto?, tienen su tratamiento especial, ¿cierto?, tiene que contarse con el acuerdo del Consejo Municipal, ¿ya? ¿Por qué? Porque primeramente cuando lo compramos quedó al nombre municipio, y está inventariado el nombre municipio, ¿ya? Posteriormente, depende de la decisión que se tome, lo podrán transferir en forma gratuita, ¿no es cierto?, a una entidad pública, que a lo mejor que es la que va a resolver un problema habitacional, ¿ya? En ese caso, obviamente tengo que excluirlo del inventario municipal, aquel bien que quedó registrado en ese momento, ¿ya? Eso cuando tiene que ver, cuando está destinado a un fin específico, ¿ya? En el fondo, en algunos casos, el municipio es pasadizo respecto de algunos bienes que van destinados a la solución de un proyecto, ¿ya? Ahora, si ese proyecto es de cargo directo municipal, la municipalidad llama la licitación pública, ¿no es cierto?, en la cual establece que el municipio coloca el terreno respecto a ese proyecto, obviamente que va a ser, ¿no es cierto?, imputable la salida de ese terreno, ¿ya? Va a ser imputable al proyecto respectivo, ¿ya? Va a formar parte del costo del proyecto. Y cuando forme parte del costo del proyecto, ¿no es cierto?, y se termine el proyecto, en ese momento va a dejar de ser dueño el municipio, obviamente, con la disminución patrimonial respectiva, ¿ya? Bueno, dentro de la transferencia de capital, que era lo que explicábamos, también existen otras transferencias, comprenden los ingresos provenientes de transferencias recibidas en especie. Luego tenemos el grupo 45, que es la venta de activos, ¿ya? Estamos hablando en el rubro ingresos, ¿cierto? Bueno, la venta de activos comprende los ingresos provenientes de la enajenación de activos físicos, venta de activos intangibles y la venta de instrumentos financieros negociables, ¿ya? En este caso, bueno, se subdivide, ¿no es cierto?, en el subgrupo 451, que son venta o rescate de inversiones financieras, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que dice respecto a este concepto? Dice que comprende los ingresos provenientes de la venta de instrumentos financieros negociables que no se hubieran liquidado al 31 de diciembre del año anterior, ¿ya? Estamos hablando aquí de, voy a alugurar, en el eventual caso que el municipio invirtiera en acciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Antiguamente, hace muchos años atrás, existía una ley que ahora pareciera que no está, o está vigente, como ya no se desarrollan proyectos de electrificación, ¿no es cierto? Dentro de la normativa había una parte de la electrificación que las empresas eléctricas debían hacer reembolso de los proyectos que implicaba, ¿no es cierto?, la electrificación de un sector de la comuna. ¿Y cómo reembolsaba esos valores? A través de la emisión de acciones, ¿ya? O de bonos, también eran bonos. Pero esos bonos, esas acciones, había que liquidarlas dentro de un plazo determinado. Pero el momento que se transformaban en bonos y acciones en nombre del municipio, obviamente que pasan a formar parte de los activos de la municipalidad.
y le tendré que dar la salida respectiva en el evento que los venda, de acuerdo a las cuentas contables y presupuestarias que tengan injerencia en ese proceso. Luego, ¿no es cierto?, tenemos las ventas de existencia, que es el subgrupo 452. Bueno, en el 451 estaba subdividido en el 45107, que son acción y participación de capital, que era lo que explicaba, y en el 45199, otras inversiones financieras, que no están clasificadas previamente en las que ya mencionamos. En el subgrupo 452, ¿no es cierto?, estamos en los ingresos patrimoniales, ventas de existencia, y se comprende los ingresos provenientes de la venta de existencia adquirida y o fabricadas para la venta o para someterlos a un proceso de transformación para su posterior enajenación, ¿ya? Y acá tenemos la 45201, que es la venta de existencia. Y acá podríamos señalar todo el proceso de venta que desarrollan, ¿no es cierto?, las farmacias comunitarias, ¿ya? Y aquí, ¿a qué valor vamos a registrar? En los ingresos patrimoniales, vamos a registrar el precio de venta, ¿ya? Estamos registrando el precio de venta, ¿ya? Después tenemos la venta de bienes de uso, que es la 453, el subgrupo 453, y que se subdivide en el 45301, que es venta de terrenos, ¿cierto? 45302, que es venta de edificaciones, 45303, venta de vehículos, 4530504, venta de muebles y enseres, 42305, venta de máquinas y equipos, 45306, que es venta de equipos, ¿no es cierto? Equipos y otro equipamiento también parece que dice acá, ¿ya? 45307, que es la venta de activos vivos, ¿ya? En algunos casos, ¿no es cierto?, podría ser, ¿en qué caso podría el municipio tener activos vivos? A ver, ¿podría alguien comentarme? ¿Qué tipo de activos vivos podría tener el municipio? ¿Hay alguien que me lo comente? ¿O algún ejemplo? ¿Cuándo hablamos de activos vivos que el municipio pueda disponer de ellos? Profesor, ¿algún tipo de jardín o parque? Árboles, no sé. Ya, ya, pero generalmente los activos vivos Animales, pueden ser vacas. animales, ¿cierto? ¿Y en qué caso el municipio podría tener animales? ¿En qué casos? Profesor, un ejemplo, en el caso de que algún municipio tenga a cargo alguna granja para proyectos con niños. Perfecto, podría ser el caso, ¿no es cierto?, de que algún municipio, como una granja educativa, ¿cierto?, que disponga de animales, de aves, qué sé yo. En ese caso, ahí estamos hablando de activos vivos. Lo mismo ocurre también, ¿no es cierto?, en el evento que los municipios, a través de sus facultades legales, ¿no es cierto?, acuérdense ustedes que puede encontrar animales en la vía pública, ¿no es cierto?, sin su dueño, los puede, o sea, tiene la obligación de retirarlos de la vía pública y llevarlo a los corrales municipales, ¿ya? Hay periodos en los cuales el dueño, ¿no es cierto?, debiera reclamarlo. Ahora, si no lo reclamase durante el tiempo prudencial, pasan netamente a dominio municipal y se transforman en activos vivos. Obviamente que por razones de funcionamiento o por razones de funciones propias municipales, la función del municipio no es mantener, digamos, con inversión activos vivos, o sea, no tener animales, salvo, con la excepción que mencionábamos delante, si se trata de alguna granja o de algún museo de animales vivos, etcétera, en esos casos. Pero si se trata de este tipo de activos vivos, en la cual, ¿no es cierto?, han sido recogidos en la vía pública, y si no han sido recogidos y reconocidos por los dueños durante un tiempo que prescribe la ley, bueno, pasan a formar parte
del dominio municipal y se transforman en activos municipales, activos vivos. Luego, cuando se licitan, ¿no es cierto?, cuando se rematan esos animales, obviamente van a dejar de pertenecer al municipio y voy a tener que hacer las contrapartidas, ¿no es cierto?, voy a tener que hacer los ajustes respectivos cuando esto ocurra. Pero también tengo que reconocerlos contablemente en el momento que ya pasen a dominio municipal. ¿Ya? Luego tenemos la venta, ¿no es cierto?, el 45608, que son ventas de existencia científico y cultural, ¿no es cierto? Tenemos el 45314, que es la venta de estructuras móviles, ¿ya? El 45315, que es la venta de mobiliario de uso público. También, ¿no es cierto?, acá le cae mucho al municipio, ¿ya? Venta de mobiliario de uso público. ¿Qué mobiliario de uso público podemos distinguir en los municipios? ¿Cuál es el mobiliario de uso público de una comuna? Los bienes que hay en las plazas de armas, por ejemplo, profesor. Sí, correcto. Los bienes que están, por ejemplo, si queremos renovar los juegos infantiles, retiro los juegos infantiles antiguos y los antiguos los vendo, ¿cierto? ¿Ya? Ese sería un mobiliario de uso público, quizá a lo mejor bancos, ¿ya?, que ya están en desuso, también, ¿no es cierto?, son bienes de uso público. No sé, pues, bueno, cualquier bien que tenga un uso público, ¿no es cierto?, la venta de ello se registra como un ingreso patrimonial. Se supone que estos bienes, obviamente, todos estos bienes que están a la venta y que están registrados contablemente, están reconocidos como de propiedad o dominio municipal, ¿ya? Porque tampoco podemos estar vendiendo como municipio bienes que realmente no podemos acreditar el dominio de ellos. ¿Eh? También tenemos, ¿no es cierto?, la venta de activos intangibles, que es el subgrupo 454, ¿ya?, que comprende los ingresos provenientes de la venta de activos intangibles. Y ahí tenemos la venta de programas computacionales, en el evento que la institución se dedique a eso, la venta de sistemas de información. Aquí sí que podría ser factible que los municipios puedan operar, que es la 45405, que son los derechos de aprovechamientos de agua, ¿ya? Y la 45499, que es la venta de otros activos intangibles. ¿Ya? Luego tenemos el subgrupo 455, venta de propiedades de inversión, que son los inmuebles, ¿no es cierto?, que es la 45501, y la 45502, que corresponde a la venta de terreno. ¿Ya? Siempre cuando vendemos bienes, siempre vamos a registrar, entre comillas, al precio de venta. ¿Ya? Y por último tenemos ahí dentro de estos ingresos la venta de activos biológicos, y comprende los ingresos provenientes de la venta de activos biológicos afectados de manera excepcional. Generalmente el municipio no tiene, que yo sepa, bienes biológicos, ¿ya? O activos biológicos. Y tenemos el grupo 46, que son otros ingresos patrimoniales, ¿no es cierto?, que están contemplados por otros ingresos patrimoniales, los cuales están establecidos la regulación de reembolso de licencias médicas, la multa de sanciones pecuniarias, la participación del Fondo Común Municipal, los otros ingresos, utilidad de vengada empresa relacionada, etc. Y también aparecen los ajustes que tienen que ver con los incrementos patrimoniales, que significan aumentos al patrimonio. ¿Ya? Luego tenemos los gastos patrimoniales, que también tienen su nomenclatura y que tienen su código 5, y para este efecto que aparece acá, ¿no es cierto?, aparecen los traspasos al fisco. Aquí estamos hablando a nivel fisco. En el grupo 52 están las prestaciones de seguridad social, ¿ya? Son los gastos que el Estado incurre por el pago de las prestaciones sociales. Después en el 53 tenemos los gastos operacionales, ¿ya? Y dentro de los gastos operacionales aparece el 531, que es el gasto personal, que es personal de planta, contrata, otras remuneraciones y otros gastos personales. Y en el 532 tenemos los gastos por bienes y servicios de consumo, ¿ya?
Estamos hablando aquí de los gastos que se generan presupuestariamente a través del subtítulo 22. Y ahí tenemos los gastos en alimentos y bebidas, textiles, vestuario y calzado, combustibles y lubricantes, materiales de uso y consumo, servicios básicos, mantenimiento de reparaciones menores, publicidad y difusión, servicios generales, los arriendos, los servicios financieros y de seguro, servicios técnicos profesionales, otros gastos en bienes y servicios de consumo y gastos en bienes muebles. ¿Ya? Esos por lo menos son todos los gastos que están asociados al subtítulo 22. Luego tenemos el subgrupo 533, que son los gastos financieros, ¿ya? Y acá dentro de los gastos financieros están los intereses de la deuda interna, ¿ah? Que debiera estar autorizada legalmente para que eso ocurra así, ¿ya? Tenemos también el grupo 54 de las transferencias otorgadas, ¿no es cierto? Y en la cual, obviamente, que aquí el municipio también tiene participación en estas cuentas respecto de los aportes que le hacen al sector privado, ¿ya? Como también a entidades públicas. Y respecto de los aportes al sector privado, tenemos todas las organizaciones comunitarias que no persiguen fines de lucro, ¿cierto? ¿Ya? Como los clubes deportivos, los centros de madre, los centros juveniles, etc. Y también tenemos las transferencias, la 54103, a otras entidades públicas, en la cual, ¿no es cierto?, podemos señalar aportes que hacemos como municipio, ¿ya? Algún ejemplo, los pavimentos participativos, ¿cierto? Cuando el municipio hace aportes al programa de pavimentos participativos que lleva el Servicio de Urbanismo a través del Ministerio, qué sé yo, vamos a utilizar desde el punto de vista de gastos patrimoniales la cuenta transferencia de capital a otras entidades públicas, ¿ya? Y respecto de los aportes que hacemos al sector privado, a las organizaciones, ¿no es cierto?, comunitarias, a las organizaciones territoriales, etc., vamos a utilizar la cuenta transferencia de capital sector privado. Y por último tenemos las otras transferencias, ¿no es cierto?, que corresponden a donaciones efectuadas en bienes, ¿ya? Y acá aparece en el grupo 55, en el grupo de los gastos patrimoniales, aparece lo que son los costos de venta. Ojo con esto, ¿ya? Que hay que ir socializando estos conceptos. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere el costo de venta? Dice, comprende los gastos por concepto de los costos de venta, de las inversiones financieras, de las existencias para la venta de bienes de uso, ojo, activos intangibles y propiedades de inversión correspondientes al ejercicio, ¿ya? Y aquí aparece el costo de venta de los bienes de uso. ¿Y en qué caso se usa esta cuenta? Cuando vendemos bienes que son de uso del municipio, ¿ya? Es cuando nosotros hacemos, ¿cuál es el costo de venta de un producto, ¿cierto? Va a ser el valor libro, ¿ya? Lo que tengo registrado yo en la contabilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo más probable que cuando yo haga esta licitación, podría darse el caso, ¿no es cierto?, que el valor de venta salga a un mayor valor de costo, por lo tanto se va a generar ahí un delta que va a corresponder a un resultado positivo de la operación. O sea, en el fondo lo estamos vendiendo a un mayor valor al valor libre que tiene ese bien. Ahora, podría darse también el caso al revés, en la cual, ¿no es cierto?, el valor venta puede ser inferior al valor libre. En ese caso, ¿qué va a ocurrir? Se va a producir una pérdida por la venta de ese bien de uso. Y voy a tener que registrarlo, ¿no es cierto? La pérdida va a quedar registrada en forma indirecta, ¿no es cierto?, entre el valor de venta y el valor de costo del bien. Luego tenemos, bueno, hablamos de los costos, aquí están todos los costos, incluimos los costos de venta de bienes, el costo de venta de terreno, el costo de venta de edificaciones, de vehículos, los costos de inmuebles y enseres, el costo de venta de máquinas y equipos, el costo de venta de equipos informáticos, el costo de venta de activos vivos, ¿no es cierto?, el costo de venta de bienes de patrimonio histórico, artístico, científico, cultural. Bueno, están todos los costos que yo tengo que registrar en esta cuenta de gastos patrimoniales, porque en el fondo el costo está reconocido como un gasto patrimonial para este efecto. También tenemos considerado en este rubro el costo de venta de activos intangibles, ¿ya?
los programas computacionales, ¿no es cierto?, los sistemas de información, y los derechos de aprovechamiento de agua, cuánto el costo, ¿no es cierto?, de esos aprovechamientos de agua. ¿Para qué? Para determinar, ¿no es cierto?, la rentabilidad que me genera en el evento que yo venda estos derechos de agua. Bueno, y así sucesivamente tenemos todos los otros costos, ¿no es cierto?, y gastos, las amortizaciones, ¿ya? También tenemos los gastos de inversión pública, los gastos de inversión pública en general, ¿ya? Y acá, dentro de la amortización y otros ajustes, se comprende los gastos producto de los ajustes por el desgaste natural y adicional de los bienes. Cuando hablamos adicional de los bienes, tiene que ver con con cómo podemos distinguir ahí, ¿no es cierto? Tenemos el desgaste natural de los bienes y además, ¿qué monto rebajamos del valor del bien? Concepto nuevo en NIC SP. Aparte de la depreciación, ¿qué más rebajamos el valor del bien? Como gasto patrimonial. Desarrollamos el derecho. ¿Ah? ¿Deterioro? Deterioro. ¿Cierto? El deterioro, obvio, ¿ya? También, ¿no es cierto?, está considerado como un gasto patrimonial el deterioro, ¿ya? Hice la clasificación de los gastos patrimoniales. También tenemos las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales, ¿ya? ¿Cuáles son esas cuentas? Son todas aquellas cuentas, ¿no es cierto?, que no cambian la estructura patrimonial. ¿Qué significa eso? Que no aumenta ni disminuye el patrimonio, se mantiene inalterable. Lo único, ¿no es cierto?, que implica el registro en estas cuentas son las responsabilidades que asume, en este caso el municipio, respecto de la tenencia, ¿no es cierto?, del resguardo, del cuidado de ciertos bienes. Y aparece dentro de estas cuentas de responsabilidad o derechos eventuales, ¿no es cierto?, las adquisiciones, ¿ya?, que están dentro del grupo 92. Están las garantías por contratación de construcción, ¿no es cierto? Hay otras garantías, están los bienes recibidos en comodato también, que yo los asumo que son, ¿no es cierto?, son parte de la responsabilidad de mantenerlos mientras el dueño o el propietario de ese bien me diga lo contrario. También tenemos el detrimento de bienes, que comprende las eventuales responsabilidades o derechos por detrimento de bienes que no afectan la estructura patrimonial. ¿Da? Debe detrimento de bienes haber responsabilidad por detrimento de bienes. Esto tiene que ver un poco con qué. Porque también tengo que tener cuidado con los bienes que me dejan a mi cargo, ¿cierto? Entonces por eso también registro la eventual responsabilidad por el detrimento que pudiese ocasionar los bienes. ¿Ya? ¿Cómo funciona, no es cierto, las cuentas de responsabilidad? Bueno, tenemos cuentas de responsabilidad deudora y cuentas de responsabilidad acreedora, ¿ya? Incorporación de bienes de uso recibido como dato, ¿no es cierto? Aparecen todos los bienes que podemos recibir como dato, están las edificaciones, las maquinarias y equipos para la producción, las máquinas y equipos de oficina, herramientas, los vehículos, los muebles y enseres, los equipos computacionales, los activos vivos, los terrenos y otros bienes de uso depreciable recibidos como dato, ¿ya? Y tenemos también las contrapartidas, ¿no es cierto?, de estos mismos bienes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la responsabilidad. La responsabilidad por las edificaciones, ¿no es cierto? Y para cada una de estas cuentas, ¿no es cierto?, voy a tener, ¿no es cierto?, estas cuentas deudoras, va a tener siempre su cuenta de responsabilidad acreedora, ¿ya? A ver, veamos cómo nos va con estas preguntas que nos hacen acá, estos enunciados. Dice, la estructura funcional del sistema de contabilidad general de la nación se basa en la igualdad que existe entre los recursos que posee la municipalidad y las fuentes que los proveen, es decir, recurso igual a obligaciones. ¿Verdadero o falso?
¿Verdadero? Verdadero, ¿cierto? ¿Ya? Porque aquí se da lo que nos están diciendo, que se está dando la ecuación contable, ¿cierto? Que por un lado están los derechos, ¿ya? O los recursos, y por otro lado están las obligaciones, ¿ya? Y los recursos están dados por las cuentas de activos y las obligaciones están dadas por las cuentas de pasivos más el patrimonio, ¿cierto? Dice, del conjunto de cuentas establecidas, los municipios del país deben emplear solo aquellas que requieran en función de la actividad que desarrollan. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falsa la respuesta número 2? Pueden escribirlo en el chat si no pueden hablar por el micrófono. ¿Sí? Yo creo que es verdadera, profesor. ¿Ya? Sí, efectivamente es verdadera, ¿no es cierto? Porque dice, el conjunto de cuentas establecidas los municipios del país deben emplear solo aquellas que requieran, ¿no es cierto?, en función de la actividad que desarrollan, obvio. O sea, por ejemplo, un típico caso, ¿no es cierto?, tiene que ver con las áreas de gestión, ¿ya? En este caso, de salud y educación. Salud y educación utilizan todo el plan de cuentas de ingresos, por ejemplo. No. No, ¿no es No. cierto? Utilizan solamente aquellas cuentas en las cuales se relacionan con su quehacer diario, ¿ya? En función de la actividad que desarrollan, nada más. No se justifica utilizar otras cuentas, salvo, ¿no es cierto? Bueno, y de hecho va a ser así, siempre yo no voy a utilizar más cuentas que las que corresponda de acuerdo a los hechos económicos que se vayan desarrollando durante el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, es verdadera, ¿no es cierto? Solamente van a utilizar las cuentas que desarrollan que tienen que ver con el desarrollo de la actividad propia de la municipalidad. La número 3 dice, las cuentas de responsabilidades o derechos eventuales comprende las eventuales responsabilidades o derechos por compromisos y garantías que afectan la estructura patrimonial. ¿Verdadero o falso? Es falso, profesor, ¿Por qué falso? porque no afecta la estructura patrimonial. Correcto, ¿cierto? Ahí es la frase clave que afecta a la estructura patrimonial. Los registros de responsabilidad no afectan la estructura patrimonial. O sea, no son cuentas ni de activos ni de pasivos, ¿cierto? Por lo tanto, esto es, las cuentas de responsabilidad de derechos eventuales comprenden las eventuales responsabilidades de derechos por compromiso de garantía que afectan la estructura patrimonial. Esta es falsa, ¿ya? Porque no afecta, no es nada, son registros de responsabilidad nomás. Dice que los bienes recibidos en comodato comprende las eventuales responsabilidades o derechos por compromiso por concepto de bienes recibidos en comodato. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Sí? ¿Alguien opina diferente? Opino que es verdadero igual. ¿Sí? ¿Alguien más opina que es verdadero? Bueno, la respuesta es verdadera, porque sí, ¿no es cierto? Cuando nosotros recibimos un bien en comodato, adquirimos un nivel de responsabilidad, ¿ya? Porque hasta ese momento, cuando el bien se entrega en comodato, no es el municipio el dueño del bien, ¿ya? Sino que es otro el dueño que nos ha encargado, nos ha dado la confianza para que nosotros recibamos ese bien en esas condiciones. Por lo tanto, es verdadero. Luego, hay alguien que me lea la número 5, que la lea en voz alta. ¿Algún voluntario? Nos quedan 5 minutitos más. Ánimo. Eso, ya nos queda menos. No nos queda nada. El fin de semana es largo para reponerse, va a descansar. Así que Sí. démosle para que terminemos. ¿Ya? Alguien que lo lea. Un voluntario. Profesor, Y dígame.
Yo la leo. El Ya, deterioro léame. acumulado de los bienes. ¿Cuál es su nombre? Maura Sandoval, de Coyipulli. Coyipulli. Coyipulli ha sido bien participativo. Ojo, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que también es considerado todos aquellos alumnos que tienen participación activa dentro de la clase, dentro del curso. Entonces igual los invito a que seamos participativos en las clases, preguntemos, analicemos, ¿no es cierto?, y resolvamos problemas o dudas que podamos tener. Ya. Lea nomás, la La escucho. número 5 dice, el deterioro acumulado de bienes de uso comprende el monto acumulado de deterioro por la pérdida en el potencial de servicio futuro del bien, adicional y diferente del reconocimiento de la pérdida por depreciación. Ya, bien. ¿Ese enunciado es verdadero o es falso? ¿Es verdadero o falso? Acepto respuestas. ¿Verdadero? ¿Ya? ¿Quién más dice que es A verdadero? mí me confunde la parte donde dice el servicio futuro del bien. ¿Ya? No sé. Ahí estamos en un tema de interpretación o de comprensión de lectura, ¿cierto? Pero no importa, lo vamos a explicar igual. ¿Usted qué opina que es verdadero? Es falso. Y bueno, este es falso. Ya. ¿Quién más dice? ¿Qué opinión tiene el resto? ¿Alguien que opine? Otra persona más. ¿Es verdadero o falso? Yo opino que es falso, profesor, de acuerdo a lo que he podido comprender en la clase. ¿Ya? A ver, vamos a analizar. Bueno, el deterioro acumulado de bienes de uso, dice, comprende el monto acumulado del deterioro por la pérdida. ¿Ya? Perfecto, estamos claritos hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí, sí. Es verdadero, ¿cierto? Porque no hay otra Sí. explicación. En el potencial de servicio futuro del bien, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos interpretar, dice, por la pérdida en el potencial de futuro del bien? No se puede registrar deterioro a futuro porque no se sabe si se va a generar. ¿Ya? Pero sí, o sea, yo igual puedo determinar, cuando yo determino el deterioro, ¿no es cierto? Ustedes hicieron el ejercicio del deterioro, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Cuando nosotros determinamos el deterioro, ¿qué ejercicio tenemos que hacer? Tenemos que conocer, por un lado, ¿no es cierto?, cuál es la rentabilidad o la utilidad que nos puede generar el futuro el bien, ¿cierto?, mientras esté vigente su vida útil. ¿Ya? Acuérdense ustedes que hicimos un ejercicio, ¿ya?, en la cual igual, bueno, dábamos los futuros rentabilidad o los futuros flujos que podría generar ese bien, ¿ya? Ese bien duraba, creo que hasta 3 años más. Bueno, habían 2 años que se habían consumido, que tenían una vida útil de 5 años, pero se habían reemplazado algunos elementos, ¿no es cierto?, lo cual cambiaba, ¿no es cierto?, el nivel de, a ver, por decirlo de alguna manera más simple, el nivel de ganancias que podía generar el bien durante el tiempo que estuviera en funciones, durante el tiempo de vida útil, ¿ya? Por lo tanto, siempre nosotros estimamos que los bienes nos pueden generar a futuro utilidades o nos pueden otorgar servicios. Y de hecho, mientras esté vigente, ¿no es cierto?, la vida útil nos va a reportar beneficios, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, podríamos decir, ¿no es cierto?, que es verdadero, porque aquí lo que estamos haciendo, estamos analizando que también, ¿no es cierto?, la pérdida se puede producir respecto de los bienes, de los beneficios que nos puede otorgar mientras tenga la vida útil, ¿cierto? Y además, es diferente del reconocimiento de la pérdida por depreciación. La depreciación tiene otro concepto, es por el desgaste físico, ¿no es cierto?, de un bien. No es por un efecto, ¿no es cierto?, aparte de lo que es el desgaste en sí, ¿ya? El deterioro, ¿no es cierto?, puede obedecer al aspecto económico nacional del país, ¿cierto?, a
a otros factores que no tienen nada que ver con el desgaste físico del bien. Era lo- Beneficio económico, doctor, exacto. profesor, ¿Sí? Por eso, beneficio económico. así es, ¿está bien? Sí, por supuesto. Eso es lo que se espera, ¿no es cierto?, de los bienes mientras estén activos y mientras tengan vida útil. Se están esperando siempre beneficios económicos. O si no, no los tengo, ¿ya? Y acá un poco es como perder un poco ese beneficio económico cuando entramos al periodo del deterioro, ¿cierto? Además, para determinar el deterioro tenemos que, ¿no es cierto?, presumir que se va a producir un deterioro, y en esos casos operamos y hacemos los ajustes contables pertinentes. ¿Ya? Y parece que estamos Hemos llegado, justo, sí, hemos hemos llegado llegado al final del día, son las 17:17. ¿ya? Tengan un buen descanso y nos encontramos nuevamente el día Profesor, ¿puedo hacer una consulta? miércoles por el mismo ¿Sí? link, el día miércoles. ¿Algo se iba a decir ahora respecto a la tarea de grupo o no? ¿Cómo, No, cómo es ahí? mañana les voy a dar las indicaciones. No, ¿ya? mañana no, profesor, pues ¿cómo vamos? Mañana es Vamos a ver sábado. mañana, profesor. Mejor, mira, No. ya estoy perdiendo el tiempo. Ya. Próximo miércoles, que es la última clase, ¿ya? Sí, el miércoles. La última clase, ahí vamos a dar los tips y vamos a dar, así como lo dimos en la primera jornada, ¿no es cierto?, de capacitación, vamos a dar los tips cómo debe responderse para cada uno de los ejercicios que se van a plantear. Es Así igual que la vez anterior, don Juan. ¿sí? Sí, ya envié la información a sus Disculpe, correos, tienen todo. Dígame. disculpe, ¿va a haber una tarea en grupo y después una evaluación final o no? Es ¿Igual? igual, el mismo Igual que la, procedimiento. ¿sí? Juan, Ah, igual ya, que la vez anterior. Tienen la evaluación en ya. la plataforma, tienen que hacer la encuesta y tienen que hacer este trabajo en grupo. Entonces ya les mandé a sus Ah, ya. correos, ustedes lo descargan si gustan no sé, el martes, para que lo tengan en su mano y puedan hacerle todas las consultas al profesor el último día, que es el miércoles. Y ahí terminamos la jornada. Ujú. ¿Alguna duda con No hay eso, duda. no? Sí, a mí me quedó una duda. ¿Cuál? La tarea en grupo, ¿cuándo dijo que iba a estar disponible? La tarea está en plataforma, usted la busca abajo, al final. Ah, ya está, ya. Ya, Sí, ya, no le puedo asegurar, pero debiese estar. Pero si no, va a estar el martes. Es que siempre está todo en ya, plataforma. Entonces ahí la ya. descargan, al final, de todos los modos está. Y ahí, yo no sé, ahí la busca, tarea, ahí está la rúbrica, está todo lo que se necesita para hacerlo. Igual que el primer curso. Ya, nos despedimos. Ya, Nos vemos perfecto. entonces. Sí, nos encontramos el próximo miércoles. Próximo miércoles. Buen ¿Ya? descanso, buen fin de semana largo. Igualmente a todos los alumnos que Mm. descansen, El próximo miércoles. ¿ya? Así que nos estaremos viendo el próximo miércoles, ¿ya? Así que muchas gracias. Que estén bien. Igualmente, profe, gracias a todos. Chao, chao. Gracias. Chao.